Buenos días. Hoy viajamos hasta Gerona para hablar de su patrona, la Virgen del Monte. Si subimos, el lugar es un sitio paradisíaco, fabuloso, desde donde se divisa pues todo los alrededores, todas las comarcas que confluyen ahí, el Ampurdán, el Valle, en fin, y también y sobre todo el macizo del Canigó. Bueno, pues en ese subiendo nos encontramos con el monasterio de San Lorenzo, que está muy unido a la aparición. Allá por el siglo XV se cuenta que un pastor observó cómo un animal, uno de aquellos animales que pastoreaba, miraba fijamente, metía el ojo por una especie de ojal o de agujero que había. Miró a ver qué es lo que encontraba y se encontró con una imagen de la Virgen. Se la llevó pues al abad del monasterio, que decidió pues construir una capilla en ese lugar, muy cercano al cenobio. Pero resulta que continuamente las herramientas que utilizaban desaparecían y se encontraban en el lugar donde se encontró la imagen. Decidieron, por tanto, que claramente quería la Virgen quedarse ahí, y efectivamente así hizo. Así fue en donde en ese antiguo castillo se construyó se convirtió en el santuario de la Virgen del Monte. Tienen varios virulayos y alabanzas a la Virgen, entre ellas la más famosa es la de Jacinto Verdaguer. De hecho, hay un monolito ahí que le representa y se conserva en el santuario, en la habitación y la cama donde vivió, y escribió pues palabras maravillosas de aquella vista y también de la Virgen del Monte. Bueno, pues esta es la Virgen del Monte. Cerramos hoy la memoria de San Agustín de Canterbury. Bueno, San Agustín de Canterbury, pues ciertamente se trataba de un monje y es el que predicó otra vez el cristianismo en Inglaterra. Bueno, la historia pues es la siguiente. Inglaterra el cristianismo llegó a Inglaterra de manos de los romanos. Con la colonización y la culturización romana, pues también llegó el cristianismo. Pero luego los sajones y los anglos, pueblos bárbaros, llegaron a aquel país y prácticamente acabaron pues con toda la cultura cristiana. Se mantuvo un reducto, pero muy poco. El Papa Gregorio tenía una gran ilusión por evangelizar los pueblos anglosajones. Tanto es así que cuando vio cómo eran rubios con ojos azules, pensaba que eran ángeles. Y de hecho ángelos pues viene de ahí, pues en pensar que eran ángeles, bueno, pues también por la belleza de alguna manera, ¿no? de estas características. Bueno, el caso es que encargó a San Agustín pues que se encargara de todo esto. Y efectivamente, pues así fue. En concreto, llegó pues hasta Kent. Y ahí su rey, Ethelberto, estamos hablando del 560 al 616, que fue cuando reinó este rey, pues le mostró su apoyo. Él mismo se hizo cristiano y, como era entonces habitual, también se hicieron cristianos pues todos sus súbditos. Y San Agustín, que creó la sede episcopal en Canterbury, pues hizo una labor muy buena, precisamente predicando y evangelizando aquellas tierras de los anglos y de los... Bueno, pues seguimos con nuestro viaje, acompañando a Pablo y a sus discípulos en este segundo viaje. Bueno, ¿qué resulta? Pues dejamos, si os recordáis, a Pablo, a Silas, a Lucas, pues ahí en Filipos, donde hicieron pues una labor extraordinaria y hubo muchos cristianos. Pero resulta que había en aquella ciudad una mujer que estaba poseída del demonio, pero que tenía el don de adivinar el futuro. Y su amo era una esclava, y su amo pues ganaba muchos beneficios con los vaticinios de aquella mujer. Y era muy conocida en la ciudad. Y Pablo y Bernabé, al encontrarse con ella, Pablo y Silas, quiero decir, vieron que estaba poseída y la liberaron de aquel demonio y quedó curada. Pero claro, resulta que acabaron con el negocio de su dueño. Y como era un hombre influente, pues influyó en los gobernadores, en los jueces romanos,
para que los metieran en la cárcel, acusándolos de haber perturbado el orden y la paz de Filipos. Y pues claro, entonces se veían todos muy bien o tranquilos y aquellos hombres habían puesto la ciudad un poco patas arriba. Bueno, el caso es que los magistrados les llevaron al calabozo, les azotaron con palos, los vieron a palos y los metieron en la cárcel, mientras encargaban al carcelero que los vigilara muy bien. Y el carcelero los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche vino un violento terremoto que se abrieron las puertas de la cárcel y también se soltaron los grilletes de Pablo y de Silas. El carcelero, pensando que se habían escapado y que por tanto a él eso le iba a causar la muerte, pues desenvainó la espada para suicidarse, para matarse con ella. Pero Pablo y Silas dijo: no hagas eso, no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. Entonces pidió una lámpara, saltó dentro, porque posiblemente la cárcel pues era un agujero que se hacía y en el techo y caían, y ahí se dejaban caer a los presos. Bueno, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y los sacó fuera y les preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces le dijeron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Explicaron la palabra del Señor y bautizaron a él y a todos los de su casa. Y a esas horas de la noche lavó sus heridas y se bautizaron todos y hicieron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Bueno, aquí ¿qué sucede? Pues posiblemente tenemos que imaginarnos que Lidia y toda la comunidad de Filipos estarían rezando por estos que estaban en la cárcel. No está Lucas y otro compañero más. ¿Por qué? Porque en el momento quizás en que libraron a esta buena mujer del demonio, solamente estaba Pablo y Silas. Bueno, luego pues resulta que, ¿por qué este carcelero se convirtió? Pues sin duda el temblor pues se le hizo mucha mella y que no se escaparan también. Pero sobre todo porque, claro, los Pablo y Silas, pues bajaron y empezaron a cantar salmos, a cantar cánticos de alabanza a Dios, cosa un poco inusual en un preso que acaba de ser azotado y bastante, ¿no? Entonces él, quizás que en estas cosas, un hombre que debía de ser temeroso de Dios, pues eso le dio que pensar. Y en que no se escaparan, pues aún más. Hizo pues que la autoridad, el prestigio moral de Pablo y de Silas, pues crecieran mucho. Bueno, ¿de qué podemos quedarnos sacar de conclusión de todo esto? Pues mirad, por una parte, hasta qué punto el Espíritu Santo es irrefrenable. Y también cómo nuestro ejemplo, nuestro tenor de vida, pues realmente conmueve a los corazones, aún no más duros. Si nosotros ante las persecuciones, ante las contradicciones, seguimos alabando a Dios, tenemos fe en Dios, confianza en Dios, qué duda cabe que eso es un andabonazo muy grande en el corazón y en las conciencias de tantos que ven en ello que creemos en Dios y que nuestra fe no es endeble, sino que es una fe auténtica y verdadera. Bueno, pues esto es un poquito, ¿verdad?, lo que podemos sacar de este día, ¿no?, de esta enseñanza. Tener una fe grande en Dios. Veíamos también que lo tuvo San Agustín en Canterbury al dirigirse a evangelizar a los anglos y a los sajones. No era una visión fácil, ni mucho menos, ¿eh? No tenía mucho miedo, eran bárbaros muy bravos, ¿no? Si se puede hablar así. Pero en fin, el Señor es el que hace las cosas, el Espíritu Santo es quien mueve los corazones. Vamos a dejarnos llenar por Él y que también nuestro ejemplo, nuestro tenor de vida, nuestra fe manifestada de día en día sea lo que tiene que ser, un revulsivo que abre al corazón y a la inteligencia de tantas. Seguimos pidiendo por Damaso, Juliana, Marta, Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Bela, Adrián, Clara, Cristina, Carmen, Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther y Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arantxa, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gema, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juanmi, Conchi, Jesús, Juan Ramón, Pedro, Merche, Ana Patricia, Omayún, Rosamari, Juanjo, Miguel Ángel, Aurelia, Lourdes, y seguimos pidiendo por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.